Acabas de conocer a alguien en una reunión, en una fiesta, en el trabajo, te mira, te sonríe, te dice su nombre. Tú asientes, repites algo como encantado. 3 segundos después, si alguien te preguntara cómo se llama esa persona, no tendrías ni idea, no el apellido. Ese nombre que te acaban de decir, en voz alta, mirándote a la cara. Y lo peor no es haberlo olvidado, lo peor es que sabes exactamente cómo sonríe, lo que llevaba puesto, si te dio la mano con fuerza o con desgana. Todo eso lo tienes. El nombre, no. Esto le pasa a más gente de lo que crees, y la mayoría lo vive con una mezcla de vergüenza y confusión. Porque no tiene sentido, ¿verdad? No eres una persona olvidadiza en general. Recuerdas fechas, conversaciones, caras, datos de hace años. Pero los nombres se escapan como agua entre los dedos desde el primer momento. Y aquí es donde la mayoría comete el primer error, asumir que es falta de atención, que estabas distraído, que simplemente no te importó lo suficiente. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es bastante más interesante y bastante más incómodo. El cerebro humano no trata todos los datos de la misma manera. Cuando ves una cara, tu cerebro activa una región específica llamada giro fusiforme, una zona especializada en el reconocimiento visual de rostros que lleva funcionando desde que eras un bebé incapaz de hablar. Es una de las redes más antiguas y más robustas que tienes. Los nombres, en cambio, son etiquetas arbitrarias. No describen nada. No tienen lógica interna. Andrés no te dice nada sobre Andrés. Mesa te dice exactamente lo que es una mesa. Daniel Levitin, neurocientífico de la Universidad McGill, lleva años estudiando cómo el cerebro categoriza información, y una de sus conclusiones más citadas es que los nombres propios son los datos más frágiles que existe. No tienen contexto semántico, no tienen imagen asociada, no tienen emoción directa. Son sonidos sin ancla. Y eso tiene una consecuencia muy concreta. Para que un nombre se quede grabado, el cerebro necesita un esfuerzo activo de codificación que en la mayoría de presentaciones sociales simplemente no ocurre. Estás procesando demasiadas cosas a la vez. El tono de voz. El contexto de dónde estás. Lo que vas a decir tú a continuación. La impresión que estás dando. Es demasiado para un sistema que, aunque sofisticado, tiene una capacidad de atención limitada en tiempo real. El nombre llega justo en el momento de mayor saturación y se va sin dejar huella. Pero aquí empieza lo que de verdad no te han contado. Porque no todas las personas que olvidan nombres lo hacen por la misma razón. Hay perfiles distintos, y el primero es el más silencioso de todos, la persona que procesa caras con una intensidad inusual. Son personas que recuerdan con precisión fotográfica cómo es alguien físicamente, cómo se mueve, cómo gesticula, qué transmite. Su cerebro está tan orientado hacia la información visual y emocional del otro que el nombre, una secuencia de sonidos sin imagen ni emoción, simplemente no encuentra sitio. Richard Wiseman, psicólogo de la Universidad de Hertfordshire, ha documentado en varios estudios cómo las personas con alta empatía visual tienen más dificultades para retener nombres que aquellas con menor sensibilidad interpersonal. No porque sean peores memorizando, sino porque están memorizando otras cosas. Esto es importante entenderlo bien, porque cambia completamente lo que significa olvidar un nombre. No es un déficit. En este perfil es casi lo contrario, es la señal de que tu cerebro está tan ocupado leyendo a la persona que no tiene recursos libres para guardar la etiqueta. Mientras tú intentabas descifrar si esa persona te caía bien, si era de fiar, si estaba cómoda o tensa, tu hipocampo dejó escapar el nombre porque había cosas más urgentes que procesar. Y el cerebro, siempre eficiente, siempre priorizando, eligió lo que consideró más relevante para ti en ese momento. El problema es que vivimos en una cultura donde recordar el nombre de alguien se ha convertido en un marcador de respeto. Si no lo recuerdas, parece que no te importó. Si lo recuerdas, parece que prestaste atención, que esa persona valió tu memoria. Dale Carnegie escribió sobre esto en 1936, y su argumento de que el nombre propio es el sonido más dulce para cualquier persona sigue siendo uno de los consejos sociales más repetidos del mundo. Lo cual significa que hay millones de personas que se sienten culpables cada vez que tienen que pedir un nombre por segunda vez, convencidas de que están fallando en algo humano básico, cuando en realidad puede que estén fallando en algo completamente distinto, no en conectar con los demás, sino en cómo gestionan su atención en el momento exacto del primer contacto. Y eso sí que tiene solución. Pero antes de llegar a eso, hay que entender los otros perfiles. Porque hay personas que olvidan nombres por razones completamente diferentes, razones que tienen más que ver con lo que está pasando dentro de su cabeza que con lo que está pasando fuera.
Y cuando lo escuches, es posible que reconozcas algo que llevas mucho tiempo sin poder nombrar. Hay un momento muy específico que quizás reconoces. Alguien se acerca a presentarse, empieza a decir su nombre y mientras lo escuchas, una parte de tu cerebro ya está evaluando. ¿Cómo me veo yo ahora mismo? ¿Estoy siendo suficientemente simpático? ¿Qué voy a decir cuando termine de hablar? Me habrá visto llegar tarde. Ese torrente interno ocupa tanto espacio que el nombre entra por un oído y sale por el otro antes de que hayas podido hacer nada con él. No es que no escucharas. Es que mientras escuchabas, estabas ocupado en otra conversación, la que mantienes contigo mismo casi sin parar. Este es el segundo perfil, y es probablemente el más común entre personas con alta actividad mental. Son pensadores rápidos, analíticos, personas que procesan mucho en paralelo. Su mente no descansa ni en los momentos sociales. De hecho, los momentos sociales son especialmente intensos porque hay mucho que evaluar, mucho que gestionar, mucho que anticipar. Mihaly Csikszentmihalyi, psicólogo de la Universidad de Claremont, estudió durante décadas cómo la mente humana gestiona la atención, y una de sus conclusiones más reveladoras es que la capacidad de atención consciente es sorprendentemente limitada. Apenas podemos procesar unos 110 bits de información por segundo. Escuchar a alguien hablar consume alrededor de 60. Si el resto lo está consumiendo tu monólogo interno, el nombre no tiene ninguna oportunidad. Pero lo que nadie te dice es que este patrón no es aleatorio. Las personas que olvidan nombres por esta razón tienden a olvidarlos en contextos muy específicos, presentaciones formales, eventos con mucha gente, situaciones donde sienten que están siendo evaluadas. En un contexto relajado, con alguien de confianza, su memoria funciona perfectamente. Eso es la pista. No es un problema de memoria. Es un problema de dónde va la atención cuando el entorno activa cierto nivel de autoconciencia. Y la autoconciencia, cuando sube demasiado, actúa como ruido que interfiere con cualquier información que intente entrar desde fuera. Y luego está el tercer perfil, que es el más difícil de reconocer porque se esconde detrás de algo que parece completamente distinto. Son personas que en situaciones sociales nuevas experimentan un nivel de activación fisiológica elevado, el corazón un poco más rápido, una tensión sutil en el pecho, una hipervigilancia hacia el entorno que no siempre identifican como ansiedad porque no es paralizante, solo está ahí, de fondo. Su sistema nervioso está, literalmente, en modo alerta. Y cuando el sistema nervioso está en modo alerta, el cerebro prioriza información de supervivencia, amenazas, salidas, señales de peligro social sobre información neutral como nombres propios. Marilee Sprenger, investigadora especializada en neurociencia del aprendizaje, ha explicado en varios de sus trabajos cómo el cortisol y la adrenalina, presentes en situaciones de estrés leve pero sostenido, interfieren directamente con la consolidación de memoria en el hipocampo. Tu cerebro no está siendo descuidado. Está siendo exactamente lo que evolucionó para ser, una máquina de supervivencia que en ese momento considera que saber el nombre de alguien es menos urgente que leer si ese entorno es seguro. Lo perturbador de este tercer perfil es lo que implica sobre cómo esas personas viven las interacciones sociales cotidianas. ¿No se sienten en peligro? No dirían que tienen ansiedad social si les preguntaras directamente. Pero su cuerpo está respondiendo a cada nuevo encuentro con una activación que, aunque leve, es suficiente para redirigir recursos cognitivos. Y eso tiene un coste acumulado. Cada nombre olvidado refuerza una narrativa. Soy malo con los nombres, no presto atención, no me importa la gente. 3 perfiles distintos. El que está tan ocupado leyendo al otro que no tiene recursos para la etiqueta. El que está tan ocupado con su monólogo interno que la información externa no entra. Y el que está tan ocupado gestionando una activación que ni siquiera reconoce como tal. Los 3 olvidan nombres. Los 3 creen que es lo mismo. No lo es. Y tratarlos como si fueran lo mismo, con trucos de memoria, con repetición inmediata del nombre, con asociaciones visuales, es atacar el síntoma mientras el mecanismo real sigue funcionando exactamente igual que siempre. Lo que sí tienen en común estos 3 perfiles es que el olvido ocurre en el momento de la codificación, no después. No es que el nombre se guarde y luego se pierda. Es que nunca llega a guardarse realmente, porque en el instante crítico el cerebro estaba haciendo otra cosa que consideraba más importante. Eso significa que la solución no está en mejorar la memoria, está en entender qué está desplazando al nombre en ese momento específico. Y esa pregunta, si te la haces con honestidad, te lleva a un lugar mucho más interesante que cualquier técnica mnemotécnica.
Así que la próxima vez que conozcas a alguien y su nombre desaparezca antes de que puedas hacer nada, no te castigues. Pero sí pregúntate, ¿dónde estaba mi atención en ese momento? ¿Estaba leyendo a esa persona o estaba gestionando cómo me veía yo? ¿Estaba presente o estaba en modo alerta sin saberlo? Porque la respuesta no dice nada sobre tu memoria. Dice algo sobre cómo te relacionas con el mundo cuando alguien nuevo entra en él. Y eso, si te detienes a pensarlo, es mucho más difícil de ignorar que un nombre olvidado. Oye, este canal es nuevo. Si te ha gustado este tipo de contenido, cada semana subo una historia como esta. Dale a suscribirte, es un clic y no te vas a arrepentir.